En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Una catedral de sal. Cuando hemos entrado aquí, la primera palabra del Evangelio que nos vino a la memoria, claro está que para todos nosotros fue: vosotros sois el sal de la tierra, la luz del mundo. Palabra muy conocida y amada, que es como la 10ª bienaventuranza de Jesús cuando empieza a enseñar el Evangelio. Quiere nuestra felicidad, nos muestra el camino de la alegría y de la felicidad, y después nos da esa misión. Vosotros sois el sal de la tierra, la luz del mundo. El sal y la tierra no van juntos. El sal está en la mesa, en los alimentos. Pero aquí se ve el sal y la tierra, en el profundo de la tierra. El sal en los alimentos nunca se ve. La luz siempre se ve y da a las otras cosas que podamos verlas. Así está en la iglesia. Hay los que son luces, que anuncian el Evangelio. Y hay los que son sal de la iglesia, que dan gusto, sabor a los alimentos, a ese pan vivo que vamos a recibir. En este lugar podemos pensar y agradecer a Dios para todos los religiosos y religiosas contemplativas que son realmente en la iglesia sal de la tierra. Y nosotros sabemos que en nuestro bautismo seguro que hay también esa vocación a la contemplación de Jesús. Entramos pues en esa celebración pidiendo a Dios que nos dé de ver su luz, de gustar el sabor de su amor y de su misericordia, y confiémonos todos a la misericordia de Dios, confesando humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque no sola, porque no va, porque no, por eso ruegos a María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios,
que en tu inescrutable providencia deseas asociar a tu Iglesia a la pasión de tu Hijo, concede el espíritu de paciencia y caridad a los fieles perseguidos por causa de tu nombre, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Jonás. En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida. Se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día,
y lo que escucháis al oído, pregonadlo desde las azoteas. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego el alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre, pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega entre los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos en el episcopado, en el sacerdocio, en el diaconado, amadísimos hermanos y hermanas, en estos dos tesoros que nos hacen misioneros, la gracia del bautismo y el sacramento de la confirmación. Hoy se me había pedido dar una homilía sobre las lecturas del día, o la podréis leer si quieren después. A partir de las lecturas de hoy, bajo el punto de vista de la misericordia, pero hemos preferido rezar hoy para nuestros hermanos y hermanas perseguidos en todo el mundo, pensando especialmente en el Medio Oriente, y que pueda ahora dar un testimonio de un viaje que acabo de hacer a finales del mes de julio en Irak, mandado por la Conferencia de los Obispos de Francia. Éramos unos 2 o 3, una visita que fue una alegría muy importante para ellos que se sienten tan abandonados, perseguidos, olvidados por el mundo entero y la Iglesia. Ahora seguro que es falso. Llegando a Corea el otro día, el Papa Francisco dijo: mi corazón sangra de amor y de dolor por nuestros hermanos cristianos iraquíes de Irak. Entonces hemos llegado allá los 4 últimos días del 28 al 31 de julio. Nos acogió el patriarca de Bagdad, en el norte del país, que es el Kurdistán, y yo le había pedido que podamos encontrar a las familias y a la gente expulsada de la ciudad de Mosul. Mosul, que es la ciudad de nuestra primera lectura que hemos oído, porque las lecturas han sido cambiadas, es Nínive, con el profeta Jonás. Y yo deseaba encontrarme con las familias, con esta gente que sufre tanto. Y cada día, un día en Erbil, otro día en Karakosh y Alkosh, esas 2 ciudades desde este tiempo han sido invadidas por los musulmanes yihadistas. Y el 4º día en Kirkuk hemos encontrado millares y millares de gente, de cristianos que no pueden vivir más en su casa, con su trabajo y en su ciudad. Estaba al lado mío el obispo de Mosul,
que no puede vivir más en su ciudad. Cristianos hay desde 18, 19 siglos. Y me dijo ese obispo, creo que es el primer domingo desde más de 1800 años que no hemos tenido una misa en nuestra ciudad. Y una vez en una clase, por ejemplo, con 20 personas, otra vez en una sala parroquial, otra vez en una iglesia y aún en una catedral de 20, 50, 200, 1500 personas hemos encontrado con el patriarca, los obispos. Siempre hemos empezado rezando, leyendo el Evangelio, y el patriarca explicaba un pasaje del Evangelio para fortificar a su fe y a su esperanza. ¿Cuántas veces le he oído repetir: no tenéis que desesperar, que es un gran pecado? La esperanza no es optimismo. La esperanza se funda en la fe. El profeta Jonás fue devorado por el pescado enorme, pero salió después. Ahora Nínive, vuestra ciudad de Mosul, está invadida por las tinieblas, pero saldrá a la luz de nuevo. Tenéis que vivir con esa esperanza. Y después yo hablaba, comentando cada día un pasaje del Evangelio también. Por ejemplo, esa que oímos cada vez antes de la comunión en la misa: la paz os dejo, una misión imposible, hacer la paz en el mundo. Pero para que no os desaniméis, os doy mi paz. Como un regalo interior, para que siempre tengáis fuerza y ir adelante en esa misión tan difícil de traer paz, construir paz en un país dividido por tanta violencia. Y después hablaba la gente, y he oído 100 y 200 testimonios, todos semejantes, todos diferentes. Al 17 de julio nos dijeron: mañana a mediodía ningún cristiano más en esa ciudad de Mosul. Tenéis que salir, todos. Y la gente iba y ponía en el coche algunas cosas, tomaba a los niños y se iban, pero al salir de la ciudad estaban allá y tomaban todos. Y los dejaban solitos de pie a andar y salir con nada. Y ellos lloraban, lo suponen ustedes, y con mucha cólera, con mucha fuerza, un gran sufrimiento. Pero de vez en cuando decía el patriarca: no tenéis que llorar, a los musulmanes los han matado. Vuestros hijos están aquí, los abuelos también, los enfermos los habéis guardado con vosotros. No han matado a nadie. Claro que es una violencia enorme no tener ni su trabajo, ni su casa, ni su ciudad, ni nada, pero tenéis esta esperanza de la vida, la familia, estáis juntos. Ahora, como lo he dicho, desde algunos días las cosas van peor, porque han tomado nuevas ciudades de Karakosh y de Al-Kosh, y entonces han confluido todos en Erbil, donde no hay nadie, no hay nada, y hay enfermedades que surgen y necesitan mucha ayuda internacional, pero viene esa ayuda. Lo que he oído eran cuestiones hermosísimas, pero ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos como nos lo pide Jesús? ¿Quién va a contestar a tal cuestión? ¿Cómo podemos amar a Jesús, a los enemigos como Jesús nos lo pide? ¿Qué hemos hecho para que haya tanto odio en contra de nosotros? Es que un día podremos salir y ahora no queremos más quedarnos en este país. Y el patriarca diciéndoles: pero si os vais, será el reino de la violencia. Una vez hubo un diputado musulmán que dijo: nosotros aquí necesitamos de los cristianos, porque si se marchan los cristianos, nuestro país jamás podrá construir su paz. Imposible. Eso lo he oído algunas veces. Musulmanes que han traicionado o perseguido a los cristianos hay, pero que los han defendido hay también. Un profesor de universidad de Derecho, por ejemplo, llegó delante de una casa donde sacaban a los cristianos.
y dijo a esos yihadistas, no podéis hacer cosas así, son cristianos, viven en esta ciudad mucho más antes que nosotros, y lo mataron. Mataron, destruyeron a todas las mezquitas de chiitas y muchísimos musulmanes. Y a los cristianos los persiguen, los echan sin nada. ¿De dónde viene tanta violencia? Poco a poco hemos visto la esperanza subir, gracias al amor de este pastor, un pastor, como dice el Papa Francisco, que huele a sus ovejas, este patriarca de Bagdad, y oía a la gente, escuchaba mucho, pero luchaba en contra de ellos para que no se desanimen. A mí me gustó mucho ver el ejemplo de ese hermano, un tan buen pastor en medio de ellos. Nunca jamás he oído una palabra de venganza. Extraordinario eso. De cólera sí, de desánimo sí, de tristeza sí, de deseo de huir, de ir a Francia, a Canadá, a Estados Unidos y tal. Bueno, Australia, claro, porque ya tienen miembros de sus familias que se han ido, pero ni una palabra de venganza. Lo más hermoso para mí fue constatar que con tantos sufrimientos y persecuciones, ni uno ha rechazado, ha renegado a su fe y a Jesús. Siempre fieles a la fe, al bautismo y a Jesús. ¡Qué maravilla extraordinaria! Entonces, teniendo al lado mío ese obispo de Mosul que no podía entrar más en su ciudad y no sé hasta cuándo, he decidido de hacer un gemelaje, como se dice, diócesis hermanas entre Lyon y la diócesis de Mosul. Y esa cosa lo haremos haciendo gemelaje entre familias cristianas e iraquíes para que cambien fotos y mensajes y oraciones y amistad entre ellos. Y una promesa he hecho de rezar cada día el Padre Nuestro en su lengua litúrgica, el caldaico, hasta que puedan volver a Mosul. Y si me lo permiten, antes que recemos todos el Padre Nuestro en español, lo diré solo en caldaico, en unión con ellos. Lo más hermoso acaso que he oído es eso de los dos obispos el último día en Kirkuk. Antes nadie había oído de hablar de nosotros. Teníamos la impresión de ser totalmente olvidados, pero ahora sabemos que nuestra voz es oída. Yo, ahora si lo permiten, que guardemos un momento de silencio profundo para que el grito de su sufrimiento, cada uno de nosotros lo oigamos en el fondo de nuestra oración, ahora y hasta el final de esta misa.
Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos, diciéndole confiadamente: Padre nuestro, escucha nuestra súplica. Para que el Señor, en su infinita misericordia, se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de Monseñor Héctor Cubillos, obispo de esta diócesis de Zipaquirá, y de todos los demás obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos y a todos los fieles que aman a Jesucristo. Roguemos al Señor. Para que Dios conceda su espíritu de sabiduría a los gobernantes de las naciones y a los administradores de los bienes públicos, de acierto a los educadores y padres de familia, docilidad a los hijos y otorgue a todos aquellos que necesitan en cada momento, roguemos al Señor. Para que Dios conceda su espíritu de fortaleza y magnanimidad a quienes son víctimas de la justicia y de la opresión, para que devolviendo bien por mal anuncien el evangelio de la misericordia y orientes a sus victimarios hacia la reconciliación, roguemos al Señor. نصلي لإلهنا الرحيم كي يهب السلام والهدوء لكل البلاد العربية. بشكل خاص نصلي من أجل مصر، لبنان، سوريا والعراق وغزة، ونصلي من أجل إخواتنا المسلمين في كل العالم العربي كي يزرع يسوع الرحيم في قلوبهم الرحمة والسلام والمحبة لكي نعيش سوياً في سلام وهدوء. إليك يا رب نصلي. Oremos por todo el mundo árabe, en manera particular por Egipto, el Líbano, Irak, Siria, Gaza. El Señor nos dé la paz. Oremos en particular por los hermanos musulmanes, que el Señor ponga en nuestros corazones la misericordia que nosotros, los cristianos, tenemos en común con ellos. Roguemos al Señor. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos y bienhechores, para que, a cambio de los bienes que han compartido con nosotros, obtengan las riquezas inmortales y, haciendo buen uso de los bienes temporales, alcancen los eternos. Roguemos al Señor. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerzas para no recaer en el mal. Roguemos al Señor. Te pedimos, Padre de misericordia, que ilumines benignamente a tu familia, para que, adhiriéndose a cuanto te agrada, obtenga de ti toda clase de bienes por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
gracia. Que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Solo el vino y el pan te venimos a ofrecer. Queremos darte algo más. Te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar. Son ofrendas de amor, pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas y oraciones de nuestra humildad. Y a cuantos padecen persecución por servirte con fidelidad, concédeles el gozo de verse asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo y la íntima certeza que sus nombres están escritos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida
por las enemistades y las discordias. Sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta,
Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestros hermanos obispos y los demás que cuidan de tu pueblo. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, justamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos a nuestros hermanos y nuestras hermanas de Irak, recemos confiadamente la oración del Padre Nuestro, oyéndola primeramente en su lenguaje, pidiendo para ellos confianza, esperanza fundada en la fe, en la resurrección de Jesús. Abund basmayan etakadasmach, tete malkutach, Nehoisiuyan na hayakana duashmaya bara. Haulan lahmat sunkana yomana, وشوكلا حوبيين واحتحيين أي كان دبخنان شواكين الحيويين ولا تعلان نسيونا la pasan men bisho. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo. Mi paz os doy,
no tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, compartan fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Líbranos por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas nuestras culpas y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que nos separemos de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para la distribución de la Sagrada Comunión, les vamos a pedir a los señores presbíteros y diáconos permanecer en su sitio donde les distribuirán allá la comunión. A los fieles también les pedimos no moverse de su sitio. Tendremos 50 sacerdotes distribuyendo la comunión, irán por el centro y por los lados de donde están ubicados y llegarán a cada uno de ustedes en el asiento donde estén. Así que por favor, esperemos un segundo que comulguen los presbíteros y la comunión será distribuida en sus puestos. Busco tus huellas, Señor Jesús, busco palabras de eternidad. Quiero encontrar una luz sin fin, quiero encontrar la verdad. De ti nace la luz, de ti toda verdad, en ti por encontrar la libertad. Dime, Señor, dime qué he de hacer para alumbrar toda oscuridad. Dime, Señor, cómo conseguir ser una luz de verdad. De ti nace la luz, de ti toda verdad, en ti podré encontrar la libertad. Hemos sentido que sin tu amor todo se encierra en la
Señor, cómo conseguir ser una luz de verdad. De ti nace la luz, de ti toda verdad. En ti podré encontrar la libertad. Hemos sentido que sin tu amor todo se encierra en la soledad. Somos esclavos de una ilusión, si con nosotros no estás. De ti nace la luz, de ti toda verdad. En ti podré encontrar la libertad. Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, confirma en la verdad a tus siervos y concede a tus fieles que se encuentren en la tribulación, que llevando su cruz en pos de Cristo puedan gloriarse del nombre de cristianos en medio de las dificultades. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, con la bendición, nos dispondremos para ir a recibir los alimentos. La indicación es muy sencilla. Vamos a ir a la parte de atrás, giraremos a mano izquierda hasta el fondo del corredor, luego nuevamente a mano izquierda, allí están las mesas dispuestas para recibir sus alimentos. Más al fondo encontrará el servicio de baños. Volveremos a retomar nuestra tarea aquí a las 2:30 de la tarde. Voilà, donc nous nous rendons après la fin de la célébration au repas. Il faudra donc sortir de cette église jusqu'au fond, aller à gauche jusqu'au bout, et puis de nouveau à gauche, et c'est là que les repas seront distribués. Si vous allez encore plus loin, vous trouvez les toilettes. Nous reprenons les opérations à 14h30. Nous nous excusons de toutes les petites désorganisations possibles au nom du comité. Now, after Mass, we will have lunch. So please go to the back, to the end, then once again to the left, to the end, and once again to the left. You will find your lunch. Then if you need toilets, please go to the end. We will start again at 2:30 with the testimony of Mary Sarrington. We apologize for all problems caused by our organization. We apologize. Please have mercy on us. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Todos los obispos bendicen conmigo. Dios omnipotente con su misericordia los bendiga y les infunda el afecto de la sabiduría que salva. Les conceda crecer siempre en la fe y les dé perseverancia en la obra con santidad. Dirija sus pasos hacia Él y les muestre el camino del amor y de la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden ir en paz.
Señor.